Javier, cuénteme cómo le va con las tareas. ¿Cómo han pasado? Bien, licenciada, le cuento que hasta ahorita no he abierto el área de matemáticas. Ni siquiera he ingresado para ver de qué se trata el tema de hoy. ¿Ha revisado lo que son No, límites y derivadas? ¿No? no, licenciada. Ya. ¿Sí me escucha ahí, mi Lice? Buenas noches. Estimado Edgar, ¿cómo está? Claro, sí, sí le escucho. Bien, Lice. Ya, mi Lice. Muy bien. A ver, ¿quién más está por aquí? Germania. Se acaba de conectar Germania. ¿Cómo le va? Bien, estimados estudiantes, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar con la clase. Les voy a pedir de favor que enciendan sus cámaras. Por esta vez vamos a empezar encendiendo sus cámaras. No por esta vez. De aquí para todas las clases. Ay, sí, lo veo a Javier, lo veo, estimado Edgar, a usted no lo veo. Germania, por favor, ayúdenme con sus cámaras. Ya mismo se acaba el año y no me acuerdo de ustedes. Bien, mi estimado Edgar, muy bien. Germania creo que tiene un problema con el audio porque no le permite conectarse. Bien, mis estimados estudiantes, vamos a empezar, ¿ya? Déjenme un minutito y voy a proyectarles el material que se ha preparado para hoy con los temas correspondientes a lo que vamos a ver en esta tercera unidad. Recuerden que esta clase está direccionada netamente en lo que es la resolución de la tarea. Es el tema que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con los límites y las derivadas, así como la resolución de ejercicios que están relacionados a estos temas. El índice de contenidos que vamos a ver es el objetivo. Vamos a analizar una pequeña ilustración, definición de límites, unas generalidades, ejercicios tanto de límites como derivadas. El objetivo de la clase es comprender la resolución de ejercicios relacionados a las derivadas mediante la ejemplificación, mediante el establecimiento del desarrollo de ejercicios para que ustedes puedan tener los conocimientos necesarios en cuanto a la realización de tareas. Ya, a ver. Ahora sí quiero que me ayuden ustedes interpretando esta imagen, un concepto de lo que es un límite de manera general. Podríamos llamarlo así como un concepto de límite en la vida diaria, que ustedes pueden observar a simple vista. ¿Cómo nos relacionamos esto con el concepto de límites en matemáticas? La velocidad del coyote. Coyote. Ya en la segunda imagen podemos interpretar. Tiene ¿Qué el podemos límite decir? de compra, ha comprado mucho, no las puede ni cargar ella misma. El límite de fuerza, ¿no es cierto? En la tercera imagen también tenemos una interpretación que tiene que ver con la comida, es decir, ahí está ingiriendo muchos alimentos, muchos chocolates en la tercera imagen. En la cuarta, ¿qué nos quiere decir? Que ha sobrecargado su límite en cuanto a, no sé, hacer ejercicios, no sé si es que está borracho, bueno, da a entender algunos aspectos, pero en fin, esto es lo que significa el límite, algo que nosotros no podemos cruzar, el punto máximo al cual nosotros podemos llegar. Y esto también es aplicable en las funciones, hablando de matemáticas. ¿Qué nos dice ahora qué es el límite, mi estimado Javier? Ayúdeme con la lectura. ¿Qué es límite? Punto o línea que señala el fin o término de una cosa no material. Suele indicar un punto que no debe o no puede sobrepasar. Muy bien, ¿no es cierto? Es justamente lo que estábamos diciendo hace un momento. Señala el término o el fin de una situación que no puede pasarse. Y esto es hablando en el término no material, es decir, en el término matemático. Un límite es una línea o un punto que nosotros no
podemos cruzar. La definición del límite matemático para el caso de una sucesión nos indica de manera intuitiva que los términos de la sucesión se aproximan arbitrariamente a un único número o punto. Puede ser este X o f de X, ¿no es cierto? Ya, formalmente se dice que la sucesión tiende hasta su límite o que converge o es convergente y se denota como esta es la expresión para nosotros nombrar a los límites. Límite de f de x cuando x tiende a, en este caso, tiende a, aquí es variable, es decir, tiende a 1, 2, 3, 4, 5. Lo único que nosotros tenemos que hacer en este caso es reemplazar los valores. El límite es el valor al que se acerca la función cuando x se aproxima a un determinado número. Bien, vamos a empezar con un minutito. Bien, aquí tenemos un ejercicio, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Calcular el límite cuando x tiende a menos 3. Aquí no se vayan a confundir, aquí es menos 3. Y nos dan estos ejercicios de aquí, ¿no es cierto? Esos ejercicios fraccionarios. Entonces nosotros aquí lo único que tenemos que hacer, lo único que vamos a hacer en este ejercicio es determinar si es un límite, identificar, perdón, si es un límite determinado o un límite indeterminado. Cuando la respuesta sale 8 o un número cualquiera sobre el 0, decimos que es un límite indeterminado. Cuando la respuesta sale 0 netamente y en la parte de abajo, es decir, en el denominador también 0, también estamos hablando de un límite indeterminado. Es decir, que no pertenece, la respuesta no se encuentra dentro de los conjuntos de los números reales. Ya, cuando nosotros tenemos un ejercicio de este tipo, lo que primero que tenemos que hacer es reemplazar el límite cuando x tiende a menos 3. Es decir, donde nosotros encontremos x, vamos a colocar el menos 3. Entonces, vamos a proceder a realizar el ejercicio. El límite cuando x tiende a menos 3 para actuar nosotros en el numerador. ¿Qué tenemos en el numerador? X más 1, ¿no es cierto? Pero ya nos está diciendo que x tiende a menos 3. Entonces vamos colocando menos 3 y el más 1 no hay ninguna afectación porque queda así, más 1. Únicamente vamos reemplazando donde yo tengo x, reemplazándolo por mi menos 3. En el denominador, entonces colocamos, tenemos x, pero no podemos colocar x porque justamente estamos haciendo los reemplazos. Entonces ponemos el menos 3, que es el valor que se le asignó a x. Menos 3 y más 3 elevado a la 4. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primerito, según el orden de ejecución de las operaciones, aquí tenemos que realizar las operaciones internas que tenemos dentro del paréntesis. ¿No es cierto? Aquí tenemos menos 3 más 1. Entonces, de esto me da a menos 2 elevado al cubo. Ahora vamos a trabajar con el denominador. Menos 3 más 3 elevado a la 4. ¿Cuánto me da menos 3 más 3? Me da 0, ¿no es cierto? Entonces coloco el 0 y elevado a la 4. Cualquier número cuya base sea 0 nos da como resultado 0. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con el numerador? Tenemos que resolver el ejercicio que nos queda aquí. ¿Qué nos queda? Una potencia. Una potencia que me indica, este número me indica el número de veces que voy a multiplicar mi base. ¿No es cierto? Entonces aquí tengo que multiplicar menos 3 3 veces. Y si ustedes hacen esta multiplicación, nos da a menos 8 sobre 0. Hemos hallado un límite indeterminado porque para que sea indeterminado, una de las condiciones es que salga en el numerador o en el denominador el 0. Entonces, al salir menos 8 sobre 0, estamos hablando de un límite indeterminado. Hasta ahí queda el primer ejercicio. ¿Tienen alguna duda de pronto? Si no, para continuar con el siguiente.
¿No? Ya, muy bien. Vamos a realizar el límite de este ejercicio entonces, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Únicamente ejecutar los reemplazos. ¿Qué pasó, Javier? Cuénteme. No, no, que de ejemplo pone uno chiquitito y de ejercicio para Así hacen todos los profesores, ¿no es cierto? Bien, vamos a ir haciendo en conjunto, mis estimados estudiantes. Cualquier duda que tengan, ahorita lo vamos a desarrollar en conjunto. ¿Les parece? Para que no digan la profe, hace el ejercicio más fácil y a nosotros nos deja lo más difícil. De hecho, estamos resolviendo los que tendrían que hacer ustedes, pero bien, vamos a ir desarrollando, ¿ya? Vale. Javier se asustó, si le hubieran visto la cara. ¿Sí lo vieran el resto? Ya, muy bien. ¿De qué se trata este ejercicio? Igualito que el anterior, solo que hay un grado más de problemas, se puede decir. Ya, aquí tenemos el ejercicio como tal, su numerador y su denominador. ¿No es cierto? Déjenme colocarles por acá. Un ratito. Tenemos aquí el numerador y acá el denominador. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir reemplazando. Donde tenemos X, vamos a reemplazar con menos 2. Porque el límite nos dice cuando X tiende a menos 2, ya nos están dando un valor para X. En todo el numerador, donde yo veo una X, le voy a reemplazar con un menos 2. Hasta ahí les quedó clarito, ¿no es cierto? Es lo que he realizado acá. Donde veo una X, le reemplazo con menos 2. El primer término es X a la cuarta. Entonces, en vez de X, le voy a poner menos 2 a la cuarta. Más 4 es X al cubo, el ejercicio original, pero ya estoy yo dando los valores a X. Ya les dije que tengo que poner el menos 2 donde encuentre una X. Entonces, por eso va menos 2X al cubo, más 5, abro paréntesis, es X al cuadrado, pero donde vea X yo voy a poner menos 2. Entonces, menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 y más 4. Exactamente lo mismo tengo que hacer en el denominador. Ya, hasta ahí estamos claritos. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Sí, licenciada. Ya, Graciela. Manuel Villavicencio, dígame, ¿me ha entendido hasta ahí? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿No encienden su camarita? Es que estoy trabajando, Liz. Ya, muy bien. ¿Y usted, Manuel? Muy bien. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Si tienen alguna duda, por favor, aquí estoy ahorita, interrumpen nomás la clase y me dicen por qué es así o cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, es lo mismo que yo he hecho, lo que hago en el numerador, lo hago en el denominador, ¿ya? Y yo voy resolviendo cada potencia. Si ustedes se dan cuenta aquí, lo único que tengo aquí resolviendo, tanto en el numerador como en el denominador, me han quedado ejercicios que tienen base y exponente. Ya esto los llamamos potenciación. Entonces, como ustedes ya les he dicho en clases anteriores también, la potenciación no es más que el exponente me indica el número de veces que voy a multiplicar mi base. Y eso es lo que yo voy resolviendo. Si yo tengo un exponente par, con signo negativo, mi resultado va a ser positivo. Esta es una de las propiedades de los exponentes. Si yo tengo un exponente par con base negativa, mi respuesta va a ser positiva. Ya, ahora, ¿por qué me da 16? Porque este exponente quiere decir que yo voy a multiplicar 4 veces el 2. Y si ustedes se ponen a multiplicar manualmente para hacerlo ahorita, por ejemplo, es 2 por 2, 4, ¿no es cierto? 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Ya, hasta ahí el primer término nos queda 16 y seguimos más 4 y resolvemos el exponente que tenemos aquí. El 4 lo dejamos tal cual porque primero tenemos que resolver los exponentes. Cuando yo tengo un exponente impar cuya base es un signo negativo, pues el resultado va a ser negativo.
Entonces, ¿qué me indica el 3? Que voy a multiplicar 3 veces el número 2, que es la base. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Me queda menos 8. Continúo resolviendo más 5 y realizo la operación que tengo dentro del paréntesis. Menos por menos más y 2 por 2, 4. Continúo resolviendo acá, como ya no tengo, si se dan cuenta, no tengo un exponente, entonces ya voy a destruir este paréntesis. Hago ley de signos, más por menos es menos y 4 por 2 es 8. Y más 4. He resuelto mi numerador y vamos con mi denominador de la misma manera. Menos 2 elevado a la 4 me da 16 y más 4 por menos 8. ¿De dónde me sale el menos 8? Ya saben que debo resolver esta potencia. Y acá también voy a ubicar más 4 y resuelvo esta potencia. 2 por 2 me da 4. Entonces ya he resuelto hasta aquí. Vamos a continuar con el siguiente paso, que es destruir los paréntesis que a mí me quedan. Entonces voy a empezar desde aquí. Digo 16 menos, ¿por qué me da menos aquí? Porque tengo que hacer la ley de signos para destruir paréntesis. Y digo más por menos es menos. Y 4 por 8 es 32, ¿no es cierto? Entonces vamos, más 5 por 4 es 20. Y menos 8 y más 4, que ya no hay nada más que hacer acá. De acá igual manera vamos a destruir el paréntesis. Nos queda 16, más por menos, menos, 4 por 8, 32. Y más 4 por 4, 16. Es así el orden de destrucción de paréntesis, como nosotros tenemos que ir desarrollando tanto el numerador como el denominador. Primero realizo los ejercicios de potencias, después destruyo paréntesis tomando en cuenta la ley de los signos y ahorita vamos a reducir los términos semejantes, si podríamos llamarlo de esta manera. Entonces, todos los términos que yo tengo con signo positivo, tenemos acá, ¿no es cierto? 20 positivo, más 16 positivo, me da 36 positivo, ¿no es cierto? 36 positivo más 4, me da 40. Ya tengo 40 positivo y menos 32 y menos 8 me da menos 40. Menos 40 y más 40 se anulan, ¿no es cierto? Por eso que me queda 0 sobre 0. Es decir, que el límite cuando x tiende a 2 me da un resultado indeterminado. Si podemos desarrollar este ejercicio, sí lo podemos desarrollar mediante factorización, aplicar el caso de factorización más idóneo para resolverlo, pero por ahora, hasta donde yo les solicito que me realicen los ejercicios es hasta aquí, hasta identificarme si el límite corresponde a un determinado o a un indeterminado. ¿Tienen alguna duda en cuanto a los límites, en cuanto a la resolución de la tarea? ¿O está entendido? Cuénteme, Javier, ¿ahora sí entendió? Listen, una consultita. Todo Claro, diga. siempre, en cualquier tipo de ejercicio, se pone por x menos 2. No le entendí esa parte. No, eso depende del ejercicio, mi estimada. Por ejemplo, en el Javier, bórreme esas líneas que me hizo, por favor. Ya, verá, por ejemplo, en este ejercicio es límite de x cuando tiende a menos 3. Esto varía dependiendo del ejercicio. Pueden ponerle el límite de x cuando x tiende a 10, cuando x tiende a 2, eso es independiente. Javier, por favor, usted me hizo esas rayas, haga el favor de eliminarlas ahorita. Ya, mi estimada Graciela, no sé si está respondida su duda. No se borra, licenciada. Necesito 100 panes para ahorita, señor. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que les hablaba? No sé si está respondida la pregunta, mi estimada Graciela. No se borra, licenciada. No sé, Javier, no sé.
Cuento 3 y se ha desaparecido esa raya de ahí. Graciela, tal vez alguna otra pregunta, alguien más, sino para continuar. Bien, vamos a continuar entonces. Están queriendo hablar toditos. Vamos a ver ahora qué es una derivada. ¿Qué nos dice que es una derivada? Se trata de una noción de la matemática que nombra al valor límite del vínculo que existe entre el aumento del valor de una función y el aumento de la variable independiente. En este caso, la variable independiente es X y la variable dependiente, como ya es de conocimiento general, es Y. Nos dice que la derivada es un elemento utilizado en la matemática para calcular respuestas de una función a la que se le están alterando sus valores iniciales. En efecto, porque a nosotros ya aparte que nos dan una función, nos delimitan cuánto va a valer la variable independiente, es decir, la variable X. Por ejemplo, mis estimados estudiantes, aquí sí quiero que me pongan mucha atención porque esa es la segunda parte de la tarea. Está bien encaminado lo que es la segunda parte. Para nosotros desarrollar ejercicios que están relacionados con las derivadas, lo primero que tenemos que tener en cuenta son 3 aspectos. El primero es la fórmula para hallar la derivada de la función. La que nosotros tenemos para hallar la derivada de una función. Después lo que debemos identificar es la función que nos están dando en sí dentro del ejercicio. Por ejemplo, en el ejercicio que nos proponen dice hallar la derivada de las funciones aplicando la definición. Identificado la fórmula y acá nos están dando la función. Seguido de esto lo que tenemos que calcular es f de x más h. ¿Cómo calculamos nosotros f de x más h? Aquí lo que tenemos que hacer es colocar la función original. Esta es la función original que a mí me están dando. Y la coloco tal cual excepto la x. Donde yo veo la x, abro paréntesis y pongo x más h. Y ya, así me queda expresada mi derivada. Por ejemplo, aquí en este ejercicio, ¿tenemos identificado la fórmula? Sí, ¿no es cierto? Esta es la fórmula. Acá tenemos identificada la función que nos dieron 2x menos 4. Y vamos a identificar f de x más h. ¿Cuál es la función? Es 2. Donde yo veo x, coloco x más h y menos 4. Si ustedes se dan cuenta, esto es lo que necesito yo para reemplazar en esta fórmula de la derivada por definición. ¿No es cierto? Entonces vamos a reemplazar acá. Y decimos f' de x cuando el límite tiende a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Fx más h. F de x más h. ¿Cuál es mi f de x más h? Ya lo tengo identificado aquí. Mi f de x más h es igual a 2x más h menos 4. Menos, abro paréntesis, mi f de x. ¿Y cuál es mi f de x? A mí ya me dieron mi función de x. 2x menos 4. 2x menos 4. ¿Por qué pongo yo entre paréntesis? Porque este signo que va acá de la fórmula va a afectar a todo mi binomio que yo tengo como función. Entonces, por eso tengo que manejarlo entre paréntesis para que ustedes sepan que el menos va a afectar a este término y el menos va a afectar también a este término. Y vamos desarrollando únicamente lo que tenemos aquí. 2, este 2 me afecta a lo que está dentro del paréntesis, entonces aquí me queda 2x más 2h. Continuamos, me queda menos 4. Aquí está el menos, no olviden que aquí está el menos que viene de esta fórmula de aquí. Entonces menos 2x y menos por menos me da más, me queda 4 positivo. ¿No es cierto? Entonces, aquí nosotros lo único que tenemos que hacer es la reducción de términos semejantes. Tenemos aquí más 4, ¿no es cierto? Se va a eliminar con el menos 4. Y se va a eliminar, ese término ya no queda. También tengo el 2x que se va a eliminar con el menos 2x.
signos iguales, en este caso tienen el mismo valor, son los mismos términos que conllevan el valor numérico y la incógnita en este caso que es X se elimina, ¿no es cierto? Entonces aquí ya se eliminaron las X, también se eliminó el término independiente que es 4, únicamente me queda 2H. Puedo simplificar, la H se me desaparece y yo voy a ubicar lo que me quedó como respuesta de este ejercicio. F' de X me da igual a 2 cuando H tiende a 0. Ya, este es el primer ejercicio que nosotros hemos desarrollado. Vamos en el segundo ejercicio. Es exactamente igual. Por favor, ayúdenme desarrollando, ¿ya? Vamos a hacerlo de manera conjunta. Me dicen las respuestas, cómo les queda a ustedes y vamos a ir comparando. ¿Les parece? Germania, ¿cómo está? Buenas noches. Germania. Bien, vamos a ir desarrollando este ejercicio también en conjunto, entonces, ¿ya? Este es el segundo ejercicio que vamos a ver de derivadas. Entonces, como les dije al inicio, lo primero que nosotros tenemos que identificar es la fórmula. Esta es la fórmula y también tenemos que ver la función que nos da, es en este caso 3x más 5. ¿Ya? Entonces, después lo que tenemos que identificar es la función f de x más h. Y ya les dije que esto únicamente es copiar la función que a mí me dan para desarrollar el ejercicio, esta función de aquí, y donde veo x, le pongo la h, la x más h, entre paréntesis. Y este es mi función f de x más h. Ya, vamos a irlo desarrollando. Aquí tenemos la fórmula, cuando h tiende a 0, tenemos la función y también aquí tenemos ya identificado mi f de x más h. Vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos. ¿Qué nos dice f de x más h? Pero yo ya tengo calculado mi f de x más h. ¿A qué es igual? Pues es igual a 3x más h más 5 y es lo que yo pongo acá, si se dan cuenta. Menos f de x. ¿Cuál es mi f de x? 3x más 5. 3x más 5 lo pongo entre paréntesis. Desarrollo yo las multiplicaciones que hay y digo 3x más 3 por h es 3h más 5. Este menos me va a afectar a todos los términos que están dentro del paréntesis. Menos por más es menos 3x, menos por más es menos 5. Entonces voy a reducir términos semejantes. 5 positivo se me va con el 5 negativo, el menos 3x se me va con el más 3x y solo me queda 3h sobre h. ¿No es cierto? Este término también simplifico y únicamente aquí, como no, o sea, como se me desapareció las h, no puedo reemplazar por 0, únicamente le dejo como f de prima de 3. Muy bien. El siguiente ejercicio, mis estimados estudiantes, es de igual manera. Vamos a desarrollarlo exactamente igual. Únicamente aquí ya tenemos, hablamos de una función cuadrática, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar aquí? Como les dije anteriormente, esa es la función que nos dan que desarrollemos. Tenemos que buscar la función f de x más h. Va a ser igual, mi f de x más h va a ser igual a x más h al cuadrado más 4. Esto es lo que vamos a reemplazar. Donde tengo f de x más h, ubico x más h al cuadrado más 4, porque eso es lo que yo he obtenido en mi f de x más h. Y menos tenemos f de x, ¿no es cierto? Esa es la función que yo tengo en f de x, x al cuadrado más 4.
Aquí tenemos un binomio. ¿Y qué nos dice las reglas del binomio? Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término, ¿no es cierto? Esto nos dice que podemos aplicar directamente en el cuadrado de un binomio. Y tenemos más 4 y menos x al cuadrado, aplicamos ley de signos, menos por más, menos 4. Vamos a simplificar los términos. ¿Qué nomás tenemos aquí? Tenemos x al cuadrado positivo, se me va con menos x al cuadrado. Este más 4 se me va con este menos 4 y únicamente me queda 2x h más h al cuadrado. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar factor común. Sacamos factor común, que es h, y procedemos con la multiplicación. 2x más h, entre paréntesis, sobre h. Se simplifican estas h's que me quedan tanto en el numerador como en el denominador y la expresión únicamente queda como 2x más h. Ahora sí, yo voy a encontrar mi límite cuando h tiende a 0 y ponemos 2x más, en vez de h, pongo el 0. En vez de h pongo el 0 y como el 0 no suma, resta, multiplica ni divide, es decir, no hace ninguna de las operaciones matemáticas, aquí lo que voy a expresar mi respuesta es únicamente con mi 2x y esa ha sido mi derivada. Bien, estimados estudiantes, vamos a socializar las preguntas de la clase en vivo. En la primera pregunta nos dice, el límite señala el fin o término de una cosa no material. ¿Esto es verdadero o falso? Nos lo vimos al inicio. ¿Qué me dicen ustedes? ¿El límite señala el fin o término de una cosa no material? ¿Qué será esto, verdadero o falso? Mi estimado Edgar. Ayúdeme, por favor. Verdadero, Lisa. Verdadero, ¿no es cierto? Esto vimos al inicio. Bien, la derivada es un elemento utilizado en la matemática para calcular. ¿Qué se calculaba? Se calculaba las respuestas de una función, ¿no es cierto? Eso vimos cuando tratamos el tema de las derivadas, antes de empezar con los ejercicios. Listo, mis estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes hoy. No sé si les queda alguna duda, alguna inquietud. ¿Ha estado entendible el tema? Coméntenme, estimada Graciela, Germania. Ya saben ustedes que la clase queda grabada en la plataforma, pueden revisarla las veces que sean necesarios. Si aparte de eso no entienden algo, por favor, aquí estoy presta para solventar cualquier inquietud que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Están muy callados, me asustan realmente. A ver, cuénteme, Graciela. Empiezo por usted. Yo sé que está trabajando. Deme un minutito que ya me voy. Dígame. ¿Está todo entendido? ¿Qué le pareció la clase, mi estimado? Sí, entendí. Ya, ¿alguna duda? Ya saben que aquí estoy presta para solventar. Un abrazo, estimados estudiantes. Cuídense, que tengan un excelente resto de semana. Hasta luego. Muchas gracias.